conmigo a Efesios capítulo 5. Hoy entramos a este nuevo capítulo. La semana pasada hablábamos de despojarnos de nuestros harapos. Esa era la figura que la lección o la enseñanza de la semana pasada nos dejaba, o antepasada. La semana pasada estuvimos en Semana Santa, pero la semana antepasada hablábamos de despojarnos de nuestros harapos. Pero ahora en el capítulo 5 entramos a esta porción donde el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dándonos la palabra de Dios, nos habla de ser imitadores de nuestro Padre. Y así es como empieza el versículo 1. De hecho, imiten a Dios como hijos muy amados. Pero antes de eso, quisiera orar que Dios nos hablara y que al mismo tiempo tuviéramos un corazón para recibir de Dios también en esta hora. ¿Está bien? Señor, gracias por la oportunidad de juntarnos, de adorarte, de recibir enseñanza. Que tú traigas a nuestros corazones claridad, entendimiento, luz a nuestra mente, y que tu palabra edifique corazones y vidas que te sirvan y que sean luz a donde quiera que ellos vayan. En el nombre de Jesús, amén, amén. Sabes que los hijos aprenden más por imitación que por ninguna otra cosa. Tú podrás enseñarles muchas cosas o tratarás de enseñarles muchas cosas, pero a final de cuentas mucho de lo que se va a quedar en sus vidas es lo que tú hiciste que ellos imitan. De repente hay hijos que dicen: yo nunca quiero ser como mi papá. Y yo no sé si te ha tocado ver ese tipo de ejemplos, pero al paso del tiempo terminan haciendo lo mismo que sus padres, porque fue lo que aprendieron, fue lo que vieron. Claro, en Cristo tenemos la oportunidad de ser renovados y de tomar el ejemplo de la palabra de Dios, ser regenerados en nuestro entendimiento para abordar nuestra vida con una responsabilidad de acuerdo a la palabra, de acuerdo a la Biblia y lo que marca en nuestros corazones. Sin embargo, tú puedes enseñar lo que sabes, pero vas a reproducir lo que tú eres. Esta es una gran realidad. Y cuando entramos aquí a este capítulo 5, básicamente está dividido en 3 advertencias que el apóstol Pablo nos da, que tienen un sentido muy lógico, podríamos así decirlo, cuando leemos un poquito de Primera de Juan y de los 3 atributos que nos ofrece Juan en su epístola. Por ejemplo, el apóstol Juan en su epístola nos dice que Dios es amor, que Dios es luz y que Dios es verdad. Dios es amor, Dios es luz y Dios es verdad. Esos son atributos de nuestro Dios. Quiere decir que es el carácter, que eso está en su naturaleza. Dios es amor. Primera de Juan 4:8 dice: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y lo primero que va a abordar Pablo aquí en el capítulo 5, los primeros versículos, es de caminar en amor. Si nuestro Dios es amor, Él desea que tú y yo caminemos en respuesta a su amor. ¿Cómo? En amor. Lo segundo que Juan establece es que Dios es luz. Es otro de los atributos que Él nos ofrece, y lo dice en Primera Juan 1:5, dice: Dios es luz y en Él no hay tiniebla alguna. Esto es importantísimo asentarlo. Por lo tanto, lo que Pablo en los siguientes versículos del 3 más o menos al 14, pero específicamente en el versículo 8, nos va a decir que caminemos en la luz, y va a usar algunas palabras muy definitivas en cuanto a qué significa caminar en luz. Y por último, el apóstol Juan establece que Dios es verdad. Jesús lo dice de él mismo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero Juan establece como uno de los atributos de Dios que Dios es verdad. En 1 Juan 5:6 dice: el Espíritu es la verdad, el Espíritu es Dios. Por lo tanto, en la última porción, en el bosquejo de la última porción de Efesios capítulo 5, versículos 15 al 17, se nos va a establecer que caminemos con sabiduría. Caminar con sabiduría es caminar de acuerdo a la verdad o al carácter de Dios de la verdad. Y Pablo va a usar, como lo dijimos en las semanas pasadas, la palabra clave para los primeros 3 capítulos de Efesios, la palabra riquezas. La palabra clave para los siguientes 3 capítulos, el 4, el 5 y el 6 de Efesios, es la palabra andar
o caminar. Entonces va a empezar aquí en el versículo 1 diciendo: por lo tanto, imiten, que es la primera porción, andar en amor. Por lo tanto, imiten a Dios como hijos amados. La palabra imitar en griego es la palabra mímica, ¿sí? Como los mimos que imitan a la persona que se pone ahí y lloran e imitan a alguien, porque es la manera que nosotros aprendemos. Nosotros aprendemos como cristianos por imitación. Nosotros los creyentes no aprendemos por teoría. La teoría es importante, el conocimiento es importante, pero a final de cuentas va a ser la imitación. Porque tú puedes enseñarme lo que quieras acerca de la fe, pero si no das pasos de fe, o si yo no doy pasos de fe como pastor, tú nunca vas a aprender fe. Y lo que tú vas a aprender es la imitación de lo que, no nada más de lo que sale del intelecto, sino de lo que la persona es. Bueno, entonces aquí lo primero que nos dice es que andemos, vivamos. Esta es la primera exhortación. Y hace 2 semanas también, cuando veíamos de despojarnos de los harapos, veíamos que el resultado de la amargura era el enojo, la ira, la maledicencia, la gritería, la malicia. Y vimos cómo la amargura es una podredumbre que echa a perder el corazón, aún al grado de bloquear la gracia. Eso es lo que hace la amargura, y eso también nos lo dice Hebreos 12:15. Pero de lo que se trata el capítulo 5 de Efesios, y de lo que va a hablar el apóstol Pablo aquí, es que es muy triste cuando las cosas que vamos a ver a continuación se encuentran dentro de la familia de Dios, o dentro del pueblo de Dios, o dentro de la iglesia. Por eso dice: sean imitadores de Dios como hijos amados. El viejo hombre levanta las barreras de la amargura, de no te voy a hablar, de no te voy a dirigir la palabra, te voy a gritar, va a haber odio. El viejo hombre hace ese tipo de cosas, pero el nuevo hombre, a lo que Dios a través de su palabra nos va a llevar aquí, nos va a llevar a perdonar y nos va a llevar a amar. Esa es nuestra nueva naturaleza. Eso es lo nuevo en lo que nosotros estamos caminando. También Dios en este versículo nos está hablando no nada más de que imitemos a Dios como hijos amados, sino que respondamos a su amor con amor. No nada más entendiendo que Él nos amó, porque así como ora Jesús en Juan 17, revélales que los amas como me amas a mí. Eso es una revelación que tiene que caer en nuestro corazón. Así como cuando se abre el cielo, se escucha la voz del Padre diciendo: Él es mi Hijo amado en quien me complazco. Y Jesús nos dice que esas mismas palabras se dicen hacia nosotros. Caminar en esa revelación va a ser esencial para nosotros poder caminar en amor. Nosotros nunca podremos caminar en amor si primero no vamos a ser revelados en el hecho de que Dios nos ama. Ahora, mucha gente dice: ay, pues hay muchas iglesias donde se predica el amor de Dios, y qué fácil predicar del amor. Como que si desprecian el hecho de predicar del amor, y como que si exaltan el hecho de predicar, según ellos, cosas muy profundas. Pero la revelación del amor en una vida, realmente el ser revelados que somos hijos muy amados de Dios, es el cimiento para una revelación de la palabra de Dios en cualquier otro sentido, que realmente tiene un peso. Tiene un peso porque comienza en eso, en el hecho de que somos amados, perdonados, que somos hijos. Y luego sigue diciendo: vivan en amor, o anden en amor, dicen otras versiones. Versículo 2: como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, como ofrenda y sacrificio de aroma fragante. O sea, nuestro andar en amor es respuesta a su amor. Este término, ofrenda y sacrificio de olor fragante, es una expresión del Antiguo Testamento para expresar que Dios se agradaba de un sacrificio.
Ahora, hay porciones en el Antiguo Testamento donde Dios dice: ya estoy harto de la grasa de los carneros, de sus sacrificios. Jesús le dice a unos fariseos: no han entendido lo que es misericordia, lo que es justicia, y quieren todo hacer sacrificios. Sin embargo, en el Antiguo Testamento había gente que bajo la ley obviamente expresaba a Dios ciertos sacrificios que subían a él como un olor fragante. Y Pablo toma esa porción del Antiguo Testamento, que ahora nosotros somos olor fragante delante de Dios por medio de Cristo, ¿sí? Es Cristo en ti, la esperanza de gloria, y es Cristo en ti quien te hace ser un olor fragante continuo delante del Señor, delante de su presencia. Y lo que Pablo está diciendo aquí es que como tú eres ese olor fragante continuo delante de Dios, lo que hay que hacer es vivir de acuerdo a esa realidad y no irnos hacia atrás en un entendimiento pobre de lo que Dios quiere hacer. Entonces Pablo aquí comienza diciendo: andar en amor, porque el amor es el factor fundamental de la vida cristiana. Dice Romanos 13:8 que el amor cumple la ley. Romanos 5:5 dice: el amor ha sido derramado en nuestros corazones. Porque es esencial, primero, entender, captar, sentirse amado por Dios, para entonces entrar a lo siguiente que quiere hablarnos aquí. Y lo siguiente que empieza en el versículo 3 es andar como hijos de luz. Ahora, ya leímos de Juan, él dice: Dios es luz y en él no hay tiniebla alguna. O sea, habla de no tener nada que ver con las tinieblas. Obviamente habla de caminar. Caminar en luz es obviamente caminar de acuerdo a su palabra, de acuerdo a la santidad, de acuerdo a lo que vemos, a lo que es claro. Cuando uno anda en tinieblas, cuando uno anda en oscuridad, bueno, no puedes ni caminar, no puedes conducir. No se te ocurra en la oscuridad subirte a un caballo, porque te vas a ensartar en algún árbol. Cuando andas en oscuridad, te tropiezas, te golpeas, porque no fuimos diseñados para andar en oscuridad. Fuimos diseñados para caminar en la luz. Y aquí lo que nos va a hablar en los siguientes versículos es eso, en aprender a caminar de acuerdo a la luz de la palabra. Primera de Pedro nos dice que el Señor nos llamó de las tinieblas. ¿A dónde? ¿Te acuerdas? A su luz admirable. O sea, nosotros no nada más estamos diseñados para caminar en luz, sino que ahora somos hijos de luz o de la verdad. Entonces déjame leer el versículo y avanzamos un poco más. Entre ustedes ni siquiera deben hablar de inmoralidad sexual, ni de avaricia, ni de ninguna otra clase de depravación, pues ustedes son santos. O sea, ni siquiera hablar, mucho menos practicar. O sea, si tú lees entre líneas un poco, que hay que hacerlo, si no vas a hablar de algo, mucho menos está en la conciencia la idea de predicar, de caminar en ello o de practicarlo. Y aquí te menciona algunas cosas. Dice inmoralidad sexual o fornicación, dice la Reina Valera 60, que es la palabra porneio, y ahí viene la palabra pornografía, pero involucra fornicación. Nosotros tenemos como definición relaciones sexuales antes del matrimonio, pero realmente la Biblia habla de cualquier tipo de depravación. De hecho, aquí es como lo va a encerrar la Reina Valera contemporánea, como algo general en ese sentido. Usa también la palabra impureza y avaricia, y pareciera como que avaricia no tiene que ver con impureza, con inmoralidad sexual o con fornicación, pero lo que estamos viendo aquí es que simplemente son los apetitos de la naturaleza caída y pecaminosa que a veces son incontrolables. Pablo en otra porción de la escritura dice mata, en otras palabras te dice desecha, tira a la basura los apetitos que van en contra de Dios, los apetitos en contra de la palabra, los apetitos de la carne. Entonces la inmoralidad sexual como la avaricia desean satisfacer un apetito a través de tomar lo que no les pertenece.
Y eso es lo que nos va hablando aquí. Primera de Juan 2:16 nos habla de los deseos de la carne, los deseos de los ojos, de la vanagloria de la vida. Y aquí lo que Pablo está diciendo es: ni siquiera se nombre entre ustedes, porque estamos entendiendo que somos un pueblo escogido por Dios, que Él nos ha apartado para Él, que nos ha puesto un sello, nos ha regalado un sello de santidad sobre nuestras vidas. Los santos no es nada más, como dicen el título en las Biblias, San Mateo, San Juan, o San Tomás, o San esto. Eso no es nada más. Santidad es lo que Dios nos ha otorgado, y la Biblia nos llama a nosotros a caminar a la altura de ese título que Él nos ha otorgado, no por nuestros propios esfuerzos, sino por la obra que el Espíritu Santo continuamente, diariamente hace en nosotros. Versículo 4 dice: tampoco digan obscenidades, ni tonterías, ni palabras groseras. Eso no es conveniente. En vez de eso, den gracias a Dios. Entonces debemos entender que hay una conexión entre los pecados del versículo 3 y los del versículo 4. Y aquí se nos advierte contra los pecados de la lengua, que normalmente vienen siendo pecados que provienen del corazón. Normalmente personas que practican los pecados del versículo 3 van a chistear, hablar, decir tonterías en cuanto a lo que están viviendo, en cuanto a lo que están hablando, porque tiene que ver con esos pecados que hay en su corazón. Y aquí dice: no es conveniente, o sea, no es propio de nosotros. No, nada más quiero decirte algo. Obviamente vivimos en una sociedad que ya no se sabe lo que es propio y lo que no es propio. Es una sociedad engañada, confundida, que no tiene principios, no tiene valores, no tiene fundamentos. Nosotros no somos así, y es lo que Pablo está diciendo aquí. Nos está separando de este mundo, porque vivimos separados, aunque en el mundo, sin asociarnos en nuestro corazón y en nuestras convicciones con las formas, las maneras en que la sociedad se mueve, y vivimos en el estándar, no en nuestras fuerzas, sino en la gracia de Dios, de lo que viene siendo lo que Dios hace a través de nuestras vidas por medio de su palabra. Y aquí dice: eso no es conveniente, al contrario, den gracias a Dios. Colosenses 3:16 dice: la palabra de Cristo abunda en sus corazones. Cuando la palabra de Cristo abunda en tu corazón, todas las demás cosas se van a ir secando. Hace algunos días yo les hablaba a ustedes de la parábola del sembrador. Y la parábola del sembrador, recuerden que la semilla que cae en los espinos, la característica de ella es que van creciendo en la misma tierra la palabra y otras semillas. ¿Y qué hacen las otras semillas? Ahogan la palabra de Dios. Ahora, eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Cuando nosotros permitimos otro tipo de semillas, como estas que estamos hablando, de inmoralidad, de groserías, de humor que no está correcto, de lo que tú quieras, cuando tú permites esas semillas van a ahogar la palabra de Dios. Pero lo que estamos leyendo aquí en Colosenses es: la palabra de Cristo abunda en tu corazón, para que la palabra de Dios, como la semilla primordial, principal, verdadera, eterna, que quiere permanecer en tu corazón, ahogue cualquier otra semilla que alguien, el enemigo o cualquier otra persona haya sembrado en tu vida y en tu corazón. Colosenses también 4:6 dice: sean sus palabras siempre con gracia, sazonadas con sal. Bueno, esto habla de lo que hay en nuestro corazón y de lo que sale ahí. Versículo 5 dice: ustedes bien saben que ninguno que sea libertino, entre paréntesis, u otras versiones dicen fornicario, ninguno que sea fornicario, inmundo o avaro, es decir, ningún idólatra, tendrá parte en el reino de Cristo y de Dios. Ahora, quiero detenerme aquí un segundito, porque esta porción de Efesios 5:5, junto con Romanos, Corintios y Gálatas 5:21, son las 4 porciones en la Escritura donde la Biblia nos dice que aquellos que practican este tipo de pecados no heredarán el reino de Dios. Ahora, obviamente estamos hablando de cosas serias, ¿no? Porque decirle a alguien o escuchar: tú no heredarás el reino de Dios, de repente ahorita también hay una enseñanza muy ligera o muy sobrepasada en cuanto a la gracia.
Pero aquí la palabra sí nos asienta, inspirado por el Espíritu Santo también esta escritura, de que sí hay práctica de ciertas cosas que bloquean nuestra entrada al reino de Dios. Y eso hay que asentarlo aquí. ¿Y por qué no hay que practicarlas? Primero, pues porque somos reyes y sacerdotes, porque hemos sido llamados a un llamamiento superior, mayor, cada uno de nosotros. Primera de Juan 5:18 lo dice así: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Ahora, una cosa es que tú peques como resultado de tu condición caída en cuanto a naturaleza, como resultado de tener una carne o una concupiscencia, como resultado de eso. Eso es muy diferente a practicar pecado, a llevar una vida donde se practica el pecado. Ahora, yo meditaba en la mañana, bueno, ¿qué es practicar? ¿Una vez al día? ¿Una vez a la semana? ¿Una vez al mes? ¿Una vez al trimestre? ¿Al año? ¿Qué es practicar? Mira, no sé, pero es básicamente un hábito que tú en el que vas recurriendo continuamente. Cuando hay ese tipo de cosas en la vida y en el corazón, hay que llevarlas a la cruz, amados. Aquí obviamente Pablo relaciona codicia con idolatría, porque es adorar algo que no es Dios. Y muchas veces se piensa que se puede vivir en pecado y salirte con la tuya. Y amados, no es así. No es así. David pecó y fue disciplinado por sus pecados, y después Dios lo aceptó, pero tuvo que vivir con las consecuencias de su pecado. Sin embargo, el pecado obstinado y flagrante es muy diferente, tiene juicio y te aparta del Señor. Yo nunca he visto a alguien que vive en pecado y que no tenga consecuencia de eso en esta vida. Ni tampoco he visto a alguien que viva para Dios y no tenga recompensa en esta vida. Hay recompensa de vivir para el Señor. Hay quienes argumentan, no, es que la gracia, y es por gracia, y yo puedo vivir separado de lo que la palabra me dice, pero seguir pecando es vivir en la mentira. Y cuando se vive en la mentira, no se termina de caminar en la luz y no se termina de caminar en el potencial de lo que Dios quiere derramar sobre tu vida. Recuerda, muchos de estos argumentos son los que Jesús también argumentó en Mateo capítulo 7, cuando les dice: apártense de mí, hacedores de maldad. Y profetizaban y echaban fuera demonios y hacían tremendas cosas. Sin embargo, al parecer no estaban caminando en la verdad, y Dios nos llama a caminar en la verdad. Ahora, ser cristiano, yo te decía ahorita, no significa vivir sin pecado, pero sí significa, o sí se traduce en pecar menos y menos y menos. Sí se traduce en eso. Déjame seguir adelante, versículo 6: que nadie los engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre aquellos que no le obedecen. Vivimos en un mundo engañado, amados. Engañado. ¿Qué es la luz? La luz es la verdad de Dios y de su palabra. Juan 3:19 dice: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Vivimos en un mundo engañado, confundido. Fíjate, tú le puedes preguntar a una persona: ¿qué es un gato? ¿Qué es un perro? ¿Un elefante? ¿Una jirafa? ¿Un delfín? Y todo el mundo te va a definir qué es eso. Pero tú le preguntas a una persona: ¿qué es un hombre? ¿Qué es una mujer? Y ya no te lo pueden definir, porque vivimos en un mundo engañado y confundido. Ahora, Génesis 1:27 dice: y Dios creó al hombre a su imagen, lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó. Pero siempre la mentira del diablo es argumentar en cuanto a lo que Dios ha dicho que es. Él establece lo que es. Sin embargo,
cuando nosotros dudamos, argumentamos y nos dejamos engañar por lo que Dios dice, por lo que se argumenta que lo que Dios dice es mentira, ahí es cuando se genera toda la confusión. Ahí es donde se genera todo el caos, toda esta situación. Y hay que poner cuidado, hay que tener mucho cuidado. Más adelante en Efesios nos va a decir que el enemigo lanza dardos de fuego, de mentiras, y esa es su forma de atacar, porque lo que quiere es herir tu conciencia, herir el hecho de que camines en la luz y en la verdad. Cuando nosotros nos creemos mentiras, cuando nosotros digerimos, como lo estamos leyendo aquí en este versículo 6, dice que nadie los engañe con palabras vanas. Hay palabras vanas, muchas palabras vanas, muchas palabras que parece que tienen razón, que parece que tienen argumento, que parece que tienen derecho, pero son contrarias a Dios y a su palabra. Y eso es lo que nosotros como hijos de luz tenemos que identificar. Si nosotros no identificamos como hijos de luz las mentiras que se propagan, los dardos de fuego que se propagan a nuestro alrededor para intentar herirnos, porque somos nosotros el objetivo, El objetivo no es la gente que está perdida. Dentro del reino de las tinieblas, el objetivo no es la gente de las tinieblas. El objetivo es la gente que camina en la luz del evangelio, en la luz de la palabra. Las mentiras son para distraernos a nosotros, para fulminarnos a nosotros, para que nosotros perdamos el vigor y la fuerza de lo que Dios nos ha llamado a hacer. Para eso son las mentiras, para estancarnos, para amargarnos, para sentarnos, para que ahorita alguno de los muchachos que estuvo aquí dice, ahí se explotaron los dones de todos ellos. Creo que fue Mari la que dijo, todos los dones de ellos fueron explotados. Pero las mentiras son precisamente para eso, para que tú te quedes sentado, para que tú digas, yo no sirvo, no puedo, no debo, no soy digno, no la voy a hacer. Y hay una serie de tonterías que si nosotros como hijos de luz no las identificamos, vamos a vivir en esa confusión continua que el enemigo quiere que nosotros vivamos, de las palabras vanas que generan esa condición. Dice, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre aquellos que no le obedecen. Fíjate bien, esto es interesante, porque la ira de Dios, aquí también este es otro atributo de Dios. La ira de Dios viene sobre aquellos que permanecen engañados, porque en el engaño no hay bendición, en la confusión no hay bendición. Al contrario, lo único que va a haber es ese aspecto que nosotros no queremos ver de nuestro Dios. Sigo leyendo un poquito más. Versículo 7 dice, por tanto, no se junten con esa clase de gente. Wow. Ahora, aquí no dice que no te vas a topar con personas así, porque necesitaríamos vivir en un convento, en una montaña, en un claustro, para no toparnos con gente así. La vida está llena de gente así. Pero aquí, ¿de qué está hablando Pablo? De que no hagas de tus amigos íntimos, personales, gente así. Nos vamos a topar así. Tenemos que dar testimonio de la luz, hablar de la palabra, presentarles el evangelio, hablarles de Cristo. Pero a mí me preocupa mucho, de verdad te lo digo, y a lo mejor yo soy chapado a la antigua, quizás sí lo soy. Me preocupa mucho cuando cristianos dicen de gente que no conoce al Señor, es mi mejor amigo. Wow, yo digo, ok, hay algo ahí ahí en el cableo de su mente y su corazón que está incorrecto. Y tarde que temprano va a haber un cortocircuito. Entonces aquí dice, no se junten con esa clase de gente. En otro tiempo ustedes eran oscuridad, pero ahora son luz en el Señor. Por tanto, vivan como hijos de luz. Wow, qué manera de exhortar. En otro tiempo eran oscuridad, en otro tiempo eran tinieblas. Pero Pablo no dice en otro tiempo estaban en tinieblas. No, nos dice éramos tinieblas. Sin embargo, ahora no nada más estamos en la luz, sino que ahora somos luz junto con nuestro Dios. Amén. Y 1 Corintios dice, ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Sin meterme más por ahí, porque yo sé que es todo un tema, versículo 9 ahora nos habla de la parte
bondadosa, dice, porque el fruto del Espíritu se manifiesta en toda bondad, justicia y verdad. Y comprueben lo que es agradable al Señor. No tenga nada que ver con las obras infructuosas de las tinieblas. Al contrario, denúncienlas. ¿Sabes que la Biblia, Jesús dice en sus enseñanzas, en el Sermón del Monte, dice que nosotros somos la luz del mundo, la sal de la tierra? Y la sal, no sé cuánto es el porcentaje que se le pone a un alimento para que quede bien. Yo no sé cuántos de ustedes alguna vez hayan hecho un caldo de pollo, un caldo de res, lo que tú quieras, y se les olvidó ponerle sal. Error que lo he sufrido, ¿verdad? Y es complejo porque no te sabe, o sea, aunque todo se vea bien y aunque todo esté bien acomodado, no te sabe. La sal es eso, es ese elemento que representa la iglesia. La iglesia somos un remanente a comparación de la población de este mundo, pero que representamos eso que el mundo requiere para que pueda conocer de Jesús, de Cristo. Aquí lo que nos está diciendo con esto no tenga nada que ver con las obras infructuosas de las tinieblas. Al contrario, denúncielas. ¿Por qué la vas a denunciar? Porque tú eres sal. No significa que tú vas a andar a capa y espada dando bibliazos en tu trabajo con la gente, diciéndoles de cosas. No se trata de eso, sino que tu vida de luz va a avergonzar las obras infructuosas de las tinieblas de los demás. Y te vas a ganar un respeto. Yo nada más quiero decirte eso, te vas a ganar un respeto. Cuando tú sostienes tus principios, cuando tú sabes quién eres, cuando tú estás definido en Dios y la gente lo sabe alrededor tuyo, van a respetarte, lo van a hacer. Porque en este mundo también se respeta a quien tiene convicciones, ¿verdad? Algunos otros se van a burlar de ti, todo lo que tú quieras, pero al final de cuentas, independientemente si te respetan o no, la Biblia dice que te van a odiar también. Va a haber algo ahí de parte de Dios en cuanto a lo que Él va a derramar sobre tu vida por ser sal en este tiempo. Bueno, versículo 12 dice: hasta vergüenza da hablar de lo que ellos hacen en secreto. Hay mucho que decir, no, sigo leyendo. Pero cuando todas las cosas son expuestas a la luz, quedan de manifiesto, porque la luz lo manifiesta todo. Por eso dice: despiértate tú que duermes, levántate entre los muertos y te alumbrará Cristo. El creyente no tiene parte en las tinieblas. Es una figura, esto es una figura de la resurrección de Cristo. Despiértate tú que duermes. Esta es una figura también de cuando Jesús le llama a Lázaro: sal fuera. Lo mismo, este es un pasaje del Antiguo Testamento de Isaías: despiértate tú que duermes. Nos está hablando Dios, o sea, no podemos vivir dormidos, aletargados, en una religión, en algo muerto, en algo que está, que es vano. No es nuestro estilo de vida, sino en la luz que Él nos ha otorgado, nos ha dado, nos ha otorgado a nosotros. Y por último, versículo 15, y nos habla de la tercera advertencia, pues andar en sabiduría. Versículo 15: por lo tanto, cuidado con su manera de vivir. No vivan como necios, sino como sabios. Híjole, mano, esto requiere toda otra hora, ¿verdad?, de explicación y de exhortación. Pero otra manera de traducirlo sería: mira que camines con cuidado, camina con exactitud. Hay mucha gente hoy en día echando a perder su vida. Hay mucha gente tomando decisiones completamente en contra de la sabiduría. Alguien lo dijo así: no camines como sonámbulo, despierta, abre tus ojos espirituales, porque caminar una vida cristiana como sonámbulos, se les van a pasar las oportunidades para vivir y para servir a Cristo. Y esa es una realidad. La manera como caminamos marca si tenemos sabiduría o no en nuestras vidas. Y bueno, versículo 16, ya para ir terminando, dice: aprovechen bien el tiempo, porque una marca de la sabiduría es aprovechar bien tu tiempo, tus horas, tus momentos, tu trabajo, tu descanso. Aprovechar bien el tiempo. La vida es corta, amados.
Sí, la vida es corta. Y es lo que nos dice aquí: aprovechen bien el tiempo porque los días son malos. Otra manera de traducirlo es porque de repente vas a sentir que se acorta. Hace unos días mi suegro ponía un ejemplo en una comida que teníamos ahí de la familia. Y bueno, como ahorita sus nietos son muchos y todos son jóvenes, él decía: la vida es como esos yo no sé cuántos se han visto, que echas una monedita es como una tómbola grande, pero tú la echas de una manera que la monedita va dando la vuelta así al principio muy lentamente. Normalmente hay en Estados Unidos, agarras los pennies y le pones ahí un penny y va así. Dice: así es cuando eres joven, pero después, dice, va muy rápido la vida. Algo así nos explicaba él. Así se siente muchas veces la vida. Los jóvenes tienden a ser insensatos porque no entienden que queda poco tiempo de vida. Sientes, hay como un vislumbre pensando: me queda mucho tiempo de vida, pero en realidad no es cierto. En realidad queda poco tiempo. Y nos empieza a hablar aquí diciendo: aprovecha el tiempo, los días son malos, se acorta el tiempo, se acorta la vida. Por lo tanto, aprovecha bien tu tiempo, no pierdas las oportunidades. No pierdas las oportunidades, pues que se te pasa la vida. Y por último, versículo 17: no sean pues insensatos, procuren entender cuál es la voluntad de Dios. Ahora, cuando hablamos de este tema, no se trata de entrar en una crisis de: ¿será esto la voluntad de Dios o no será esto? ¿Será casarme la voluntad de Dios o no será la voluntad de Dios? ¿Será? Y de repente entramos en una serie de crisis en cuanto a lo que es y no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es muy fácil, muy sencilla cuando uno renueva la mente por medio de la palabra de Dios. Y si hay una renovación de la mente continua de la palabra de Dios, se va a conocer que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, nos dice Romanos. Vamos a ponernos de pie ahí donde estamos. Señor, oramos en esta noche por sabiduría, para que tú nos otorgues una sabiduría que provenga de ti, de lo alto. Danos sabiduría para vivir nuestros días, para no pensar como si nos quedara mucho tiempo y de repente volteamos atrás y solamente podríamos dar testimonio de que hemos vivido sin sabiduría. Pero hoy es tiempo de clamar, hoy es el día de clamar por sabiduría. Hoy es el tiempo de clamar por sabiduría en cualquier etapa de vida donde estemos, porque queremos aprovechar las oportunidades que tú nos das de caminar en amor, de ser luz y de vivir en la verdad. Yo oro por todos los que están aquí, Señor. Yo oro por quienes han echado a perder su vida y han tomado decisiones incorrectas en ella. Y oro para que tú pongas una conciencia de volver a tus caminos, de volver a tu palabra, de caminar contigo. Y tú eres el Dios que hace las cosas nuevas. Y tú nos das la promesa que aún lo que se comió el insecto que vino como plaga, solo hablas ahí en Habacuc, el insecto que vino como plaga, tú eres el Dios que en un momento nos puede volver a dar un cultivo, una cosecha sobrenatural. Yo oro por aquellos que por mucho tiempo echaron a perder días, momentos, oportunidades, aún recursos, mente en cosas infructuosas en las cuales ya no vivimos. Oro para que hoy tú traigas un incremento de palabra, de presencia, de Espíritu Santo sobre cada vida, sobre cada corazón, y otorgues un andar en la luz, un andar en tu palabra, un andar con dignidad de acuerdo a lo que tú quieres hacer, en el nombre de Jesús. Tú eres el Dios que hace las cosas nuevas. Tú eres el Dios
que con una palabra separó los mares, la tierra, el cielo, la tierra, la noche, el día, y lo fuiste haciendo con una palabra, Señor. Y con una palabra tú separas nuestras vidas de obras infructuosas, de cosas que no tienen que ver con vida y que tienen que ver con muerte. Separa eso en nuestras vidas para caminar en tus propósitos, en tu voluntad, en tus caminos. En el nombre de Jesús. Yo oro por familiares de personas aquí que no están caminando contigo, que algún día caminaron en tu palabra, que algún día vinieron a la iglesia, que escucharon predicaciones y aún hicieron oraciones de fe, pero ahora no están caminando contigo, Señor. Oro en el nombre de Jesús para que toda mentira a la que ellos se han entregado sea rota en el nombre de Jesús en cada vida, y regresen corriendo, Señor, a tus brazos en el nombre de Jesús. Oro por los hijos, por nietos, por gente que está viviendo engañada, por personas que están viviendo en confusión. Oro por los que están en confusión, Señor, para que tú rompas toda confusión con la verdad de tu palabra en el nombre de Jesús. Si tú tienes a un familiar que ahorita está en esa confusión por amargura, por argumentos, por lo que sea, ahí donde estás, levanta tus manos y empieza a orar por él, por ella, y di: en el nombre de Jesús, oramos, Señor, para que regrese a ti. Oramos, Señor, para que tú rompas toda confusión en la mente, en el corazón, Señor. Toda confusión que produce engaño, rómpelo en el nombre de Jesús. Haz tu obra, Señor, poderosa en el nombre de Jesús, rompiéndola en el nombre de Cristo, Señor. Oramos, Señor, por un milagro en aquellos que han quedado engañados por la mentira, por la confusión de la época. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús oramos. Amén, amén.